información exclusiva, pero quiero saludar a Federico Pellegrino. Fede es un joven analista. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, a ver, ¿coincidís con esto que la gente lo que quiere... Ya vamos, el debate esperemos que sea esclarecedor, pero la gente quiere escuchar qué nos proponen, más allá de los simbolismos, del carácter vehemente o más tranquilo de uno u otro candidato? Sí, totalmente. Se quiere saber qué va a pasar con la Argentina, tener un poquito de previsibilidad y un poquito de orden de no solamente qué quiere hacer el candidato, sino cómo lo va a hacer, ¿no? Que ahí está la gran incógnita. Bueno, ¿cómo tenés pensado, en el caso de Milei, ajustar un 15% del PBI? ¿A dónde va a estar eso? ¿Dónde voy a dejar de ver al Estado? ¿En los subsidios energéticos? ¿En el boleto de colectivo? ¿Dónde voy a ver esa motosierra que vos me decís? ¿De qué lado de la motosierra voy a estar yo? También, ¿no? Se pregunta mucha gente, empresarios también, como bueno, cuando pase la motosierra, ¿la mía va a seguir estando? ¿Los subsidios que yo recibo? Sí, ¿vos pensás que hay una visión así dicotómica de que Massa está diciendo que el Estado va a tener el lugar que deba tener para seguir ayudando, subsidiando a quienes lo necesitan, y que lo ven a Milei como alguien que va a cortar todo de raíz? Bueno, yo creo que se ve a Milei como alguien que va a cortar todo de raíz, porque él mismo planteó esto hace 2 años que viene con este discurso y hoy no lo cambió. Ese discurso de cortar todo no está cambiando. Lo que sí cambió es pasar, ¿no?, de ser el personaje anticasta a ser antikirchnerista nada más. Ajá. Entonces ahí sí hay un cambio en el discurso que claramente uno lo ve y lo observa en el discurso que da después de las elecciones generales. Bueno, pero eso generó una diáspora también dentro de la Libertad Avanza, de aquellos que querían aquel Milei de la motosierra y no este más atemperado, más tranquilo, si se quiere, muchos dicen bajo la égida de Macri y su equipo. ¿Esto cómo redunda en la visión del voto? Bueno, es un problema de gobernabilidad también, digo, lo que siempre se le juzgaba a Milei. ¿Cómo haces para todavía ni siquiera sos presidente y tus propios legisladores ya se te están yendo? Diputados nacionales que están renunciando a la Libertad Avanza, 8 diputados en la provincia de Buenos Aires que dijeron yo no voy a ser parte de lo que quiera Milei en la provincia. ¿Cómo explicás que incluso en una elección, o sea, antes de que asumas, ya se te desarticuló toda la coalición? Porque el fracaso del Frente de Todos, por lo menos se dio en la gestión. Pero esto lo que estamos viendo es que incluso antes del balotaje ya está completamente desarticulado la poca estructura que pudo armar en Avanza la Libertad. Entonces esto nos habla de la espontaneidad que hay detrás de este nuevo partido y la poca estructura y capacidad de hacer cosas. Federico, dame un segundo, porque en el contexto de estas controversias que hay, de que Milei no va a negociar con países realmente muy importantes, economías muy importantes, esto hablaba con Jaime Bailey. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado, jefe de Estado? No. 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 Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Bueno, pero hay que tener en cuenta, y Lucio te invito a participar, que China es la segunda economía y Brasil es la séptima. Sí, y es más, son la primera y la segunda para Argentina en términos de intercambio comercial. Acá, digo, se ve que está tan entusiasmado con su discurso Milei que a veces, por ejemplo, quedan errores conceptuales. Dice, los individuos van a poder comerciar con quien quieran. No son los individuos los que comercian, son las empresas. Sí, y con China, o sea, vos tenés que tener la anuencia del Estado para que se dé una comercialización exactamente, buen punto. Digo, primero que lo que dice Guille, con China todo pasa por la relación con el Estado porque es un país, para mi gusto, semicapitalista. Pero bueno, todo pasa por el Estado. Pero acá está diciendo que van a poder hacer lo que él está diciendo es yo no me voy a reunir con Lula o quien sea. Pero es que es una ficción, claro, pero lo que te digo, Javier, es que
en el mundo libre, como le gusta decir a Milei, porque hay una parte del mundo que no es libre, que no tiene democracia, que no se respetan los derechos, la hay, y es cierto. No, pero lo que digo es, en general, los estados tienen relaciones entre sí que aceleran o enlentecen el comercio. Por ejemplo, en lo que es alimentos que Argentina exporta y muchos países importan, a veces te ponen una traba paraarancelaria, te inventan una enfermedad. Sí. Digo, el caso más obvio es la aftosa. La aftosa es una enfermedad que no tiene ningún impacto sobre los seres humanos, pero te inventan la aftosa y no te dejan exportar carne. Claro. Daría la impresión de que Milei desconoce este detalle fino que hace al trabajo de las empresas y de los trabajadores argentinos que exportan. Ahora, Federico, te pregunto, en los jóvenes, ¿cómo se ve esto que han sido captados muchos por el discurso de Milei? Bueno, me parece que se empieza a ver que es bastante dogmático, ¿no? Que la persona que se planteaba como alguien racional, que sabía de economía, que esto y lo otro, se plantea como alguien evidentemente que sigue dogmas, que no está pensando en lo que es mejor para el país, sino en lo que es mejor para mis propias ideas que yo tengo, que leí de Hayek. Porque vos decís, che, ¿en serio no vas a querer fomentar el comercio con Brasil, que es más o menos un mercado que tiene Argentina de 25.000 millones de dólares? 25.000 millones de dólares es un montón de plata. Es lo que Argentina perdió en la sequía de hoy. Es un 20% de las exportaciones. O sea, ¿en serio no vas a fomentar la cooperación con un socio y un estratégico para la Argentina, independientemente si está Bolsonaro o está Lula? Acá no se trata de ideas políticas, se trata de lo que es mejor para la Argentina. ¿En serio no vas a comercializar con China, que es una potencia mundial y que está jugándole la hegemonía a Estados Unidos? Sí. Y después otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto del mundo libre? Ajá. O sea, ¿qué? ¿Estados Unidos es más libre que Brasil? Si también interviene o te marca reglas para la importación. El nivel de proteccionismo de Estados Unidos está entre los 10 primeros países del mundo. De los propios productos que comercia. Y de hecho Trump fue proteccionista. Claro, exacto. O sea, Trump gana las elecciones con un discurso proteccionista y Trump hace un gobierno exitoso en lo económico porque fue proteccionista. Después se equivocó con el COVID-19, sí. Pero Trump fue un éxito económico porque fue proteccionista. Y recordemos algo, ¿se acuerdan cómo festejó el gobierno de Mauricio Macri que exportábamos limones? Claro. Es eso, es un acuerdo político que vos lográs con un presidente para poder importar o exportar algo, en este caso limones, pero digo, con Brasil podés estar hablando de generar cadenas productivas, exportar diferentes tipos de cosas con valor agregado, hacer una asociación con los polos científicos de ambos países, o sea, es realmente una tontería en términos estratégicos, y acá es donde se juega, bueno, tenemos enfrente a un profesional o tenemos enfrente a un improvisado. Y Federico, y bajando el nivel de discusión, vos hoy, por ejemplo, trabajás en una metalúrgica, trabajás en una, se le dice terminal, en una fábrica automotriz en Córdoba, trabajás en una pyme del conurbano que hace alimentos, autopartes o lo que fuera, y decís, ¿qué dice Milei de la industria? Y no dice nada, o circuló, trascendió que dijo, le damos 2 años para que se adapten y si no se adaptan, reemplazamos importación por producción nacional. Digo, el ciudadano a pie la verdad es que termina pensando eso. Y el ciudadano a pie también entiende que el 70% del empleo en la Argentina se genera por pequeñas y medianas empresas. Entonces entiende que, bueno, vos abrís la economía, destruís las pymes que ya pasó en la Argentina con el gobierno de Menem, y la gente va a estar sin trabajo. Y si vos a la situación de Argentina, que hoy o sea, es muy diferente a la del 2001, pero vos le agregás desempleo, récord en desempleo, ¿y qué va a pasar con la Argentina? O sea, hoy estamos mal, pero lo que tenemos que saber es que vamos a estar muchísimo peor. Fede, seguro. ¿Cómo te imaginas el balotaje? ¿Qué deberían hacer los candidatos? ¿Tienen que ser llanos, explicar lo más entendible posible? Porque es la última bala, la última oportunidad. El balotaje, el resultado va a estar muy ajustado, ¿no? Digo, me parece que esto no hay que cuestionarlo. Me quise referir al debate, no al balotaje. Ahora vamos a eso. Al debate. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que Massa va a querer sacar el máximo provecho del debate, desequilibrando en un debate a Milei, ¿no? Porque nosotros estábamos como muy acomodados. Bueno, vos tenés 2 minutos, acá tenés tu libretita, vas a decir esto y esto y esto. Cuando es mano a mano, cara a cara, cuando no te dejan... y además van a poder interactuar. No van a poder interactuar, pero tampoco van a poder leer las cosas que prepararon antes. Tampoco van a poder... Y que vos lo veías a Milei después del acuerdo con Macri, que hacía un comunicado agarrando lo que quería decir y leyendo así con los lentes, y vos decís, bueno, ahora ¿cómo te vas a moderar
porque hay una cuestión, digo, psicológica en Milei muy fuerte, en donde lo desconcentran los ruidos de fondo, ¿no? O sea, imagínate tener enfrente a Massa, tener enfrente a una persona que sabe de política, independientemente después si a uno le gusta o no, es un profesional de la política, que lo va a desequilibrar muy fácilmente. Y bueno, ahí vamos a ver al verdadero Milei, que es el Milei que no sabe controlar sus emociones. Si no sabe controlar sus emociones, imagínense cuando sea presidente, si gana el balotaje, siendo jefe de gobierno de las Fuerzas Armadas. Bueno, es que el show también es lo que espera también la gente en un debate, digo el espectador, pero quiero recordar un poquito más de Milei en el contexto de algo que se está hablando, de que ya se presupone que va a haber fraude. Bueno, esto para que va a hablar Milei. Y si él gana, tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, ¿tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable? Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Las elecciones... O sea, si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien. Entonces, ¿qué otras cosas puedo querer controlar? Eres muy competitivo. Pero, ¿las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. A ver, ¿está refrendado esto, Federico, en cuanto a que hubo fraude? Porque después lo tenés que mostrar. O sea, yo iría a la justicia, porque es mi presidencia o la del otro. No hay ninguna denuncia de la Libertad Avanza sobre esto. Y acá, digo, me parece que tenemos que tomar noción de lo que implica esto, ¿no? Porque esto ya pasó en Brasil, ya pasó en Estados Unidos, que cuando pierden las elecciones, que es probable que no lo haga Milei, es probable que gane Milei, pero cuando pierden las elecciones, toman el Congreso, ¿no? Eso es un intento de golpe de Estado, y hay que decirlo con todas las letras, y es un peligro para la democracia. Le pasó a Estados Unidos, que tiene más de 200 años de democracia, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros, que tenemos 40 años de democracia? Entonces, lo que se juega en esta elección es muy importante, porque incluso ya hoy empezaron los libertarios y libertarias a decir, no, que el fraude, que esto, y instalar en la agenda la posibilidad de fraude de un sistema que es realmente muy difícil hacer fraude. Y lo sabe cualquier persona que haya fiscalizado, haya sido presidente de mesa. Tiene una complejidad el sistema electoral argentino, en el cual el fraude no es común. No hay fraude en la Argentina. Y está rompiendo con un espíritu, con una cultura democrática, que es cuando pierdo, acepto que perdí y me voy. Claro. Y así lo hizo incluso, digo, el macrismo, y lo hizo el kirchnerismo. Cuando perdió las elecciones en 2009, en 2013, en 2015, digo... No podemos poner en tela de juicio los resultados porque no nos gustan. No, seguro. Eso pone en tela de juicio la democracia. Pero además recordemos que Néstor Kirchner, en plena etapa del kirchnerismo, reconoció que habían perdido por poquito. Recuerdo un Gustavo Ferrer diciendo, si nos quedamos, ganamos. Sergio Massa, que también gana una elección. Ganó y perdió. Ganó en el 2013, perdió en el 2015. Exactamente. Bueno, o sea... no hubo nunca a lo largo de los 40 años de democracia una denuncia formal que pudiera refrendar que efectivamente a alguien le robaron. Sí dudas, sí pedido de apertura, bueno, como pasó entre Garro y Alac, con el reconocimiento finalmente de que había ganado Julio Alac las elecciones en La Plata. Pero déjame ir a nuestro compañero Adrián Saca a los Estados Unidos, porque... allá también se está hablando de Milei, de esto que está diciendo, y en su momento, ¿cómo te va, Adri? El propio Donald Trump anticipaba fraude. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo lo escucho a Javier Milei ya desde hace un tiempo también, y da la impresión de que sigue el manual de Donald Trump para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, en esta táctica, porque realmente lo es, de denunciar fraude anticipadamente, es decir, de abrir el paraguas y decir, atención que me pueden meter la mano en los resultados, sobre todo cuando se ve que la elección es muy reñida. Esto sucedió aquí en los Estados Unidos, me tocó cubrirlo, octubre de 2016, cuando tiene el debate Donald Trump, el debate presidencial con Hillary Clinton. En el propio debate ya sembró la semilla de la desconfianza, diciendo que él temía
que el sistema electoral de aquí de Estados Unidos, que es descentralizado, no hay una Junta Nacional Electoral formal como la Argentina, que está centralizado el sistema. Son los condados, los estados, las municipalidades los que van contando los votos. Él decía, yo creo que el sistema está rigged, esto es arreglado. ¿Viste cómo las partidas de caballo, sí. digamos, las carreras de caballo amañadas? Bueno, está amañado el sistema. Insistió con esto. Cuando los resultados en octubre de 2016 lo dieron ganador a él, se acabaron las denuncias que ya había empezado a presentar Adrián, en distintos estados. Sí. Ganó, está todo bien. Bueno, en situaciones parecidas, vamos a recordar precisamente todos estos episodios del expresidente Donald Trump hablando de este posible fraude. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. This is a major fraud in our nation. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. Bueno, a ver, por primera vez un presidente de los Estados Unidos diciendo que no habían perdido, que en realidad habían ganado y que se la habían robado. Esto es ya cuando va por su reelección. Porque todavía Trump, Adrián, no reconoce que perdió. No, Trump en ningún momento reconoció que perdió, aún después del proceso que se inició por el peor de los hechos que tuvo que ver con estas denuncias falsas de fraude, porque fueron más de 20 presentaciones en juzgados y fueron todas rechazadas. Ninguna de estas denuncias fue admitida porque no había elemento para indicar que se había manipulado el resultado de la elección. De hecho, atención, y con esto seamos muy claros, en esta movida de denunciar fraude hubo varios periodistas, varios medios que estuvieron involucrados, tratando de por lo menos sembrar la sospecha, no sin fundamentos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vos recordás a Tucker Carlson? Claro, a Tucker Carlson, el que lo fue a entrevistar a Argentina, a Donald Trump. Uno de los principales promotores. A Tucker Carlson, exactamente, lo echaron de la cadena Fox y a la cadena Fox le cobraron 780 millones de dólares de multa por difundir información falsa y sembrar sospechas sobre fraude. Ahora, Fede, si querés preguntarle a Adrián, ¿no? Pero digo, ¿hay similitudes entre, en este caso, entre Milei y Trump? Totalmente. Porque mirá, yo te digo, hay un reportaje... Para que le estoy preguntando a Federico, espérame, Adri, a Federico Pellegrino, y después me respondes vos. Me parece que hay una similitud muy fuerte en decir, bueno, yo no creo en las reglas del juego, creo cuando los resultados me dan favorables, ¿no? Entonces, che, ¿qué tan democrático sos? Porque acá, digo, estábamos hablando de que estaba en riesgo la república y la democracia cuando Cristina no le dio el mando a Macri en la ceremonia. Acá estamos hablando de un tipo que está negando los resultados de la democracia. Es realmente muy peligroso lo que está pasando. Digo, nosotros creo que tenemos una vara de lo normal o de las cosas que nos estamos acostumbrando que ya está muy baja, ¿no? Entonces de repente ya está bien que digan que se puede vender órganos, que se pueden vender bebés, que se puede tener libre portación de armas, que no hubo dictadura. Nos estamos acostumbrando y de a poquito nos vamos acostumbrando y se empieza a poner en riesgo conceptos, un sistema democrático, una manera de entender y hacer política que estaba muy arraigada en la sociedad argentina en los 40 años de democracia y que hoy se pone en riesgo, así como se puso en Estados Unidos con Donald Trump. Seguro. Sí, Adrián, ¿qué ibas a decir? No, te iba a decir, me hablabas de las similitudes. Yo estaba buscando un reportaje, han borrado muchos reportajes que le hicieron a Milei Online, antes en otras épocas de A24 incluso, donde Milei decía, sí, a Trump le robaron la elección, hay pruebas de esto, lo decía abiertamente y no hay ninguna prueba, absolutamente. De hecho, fue un escándalo mayúsculo y las pruebas que hay son contrarias justamente a Trump. Por eso después se armó esta bola gigante que desembocó en la toma del Capitolio, donde, bueno, hubo varios arrestos y hubo juicios
hasta hace poco tiempo, donde, bueno, hay gente con más de 20 años de prisión, con sentencias de más de 20 años de prisión por incitar a la insurrección, y de hecho el propio Trump puede estar muy complicado por denunciar falsamente fraudes, uno de los procesos que se le está siguiendo, y bueno, es una denuncia, a ver, que tiene un tenor gravísimo, poner justamente en juego, poner en duda el sistema electoral cuando no tenés pruebas. Exacto. Quiero ocuparme ahora de un tema y ayudarme, Lucio, con esto. Sí. Porque uno de los criterios con los que debe votar la gente es el bolsillo, es la economía. ¿Qué están diciendo afuera los economistas? Sí, hay un grupo de 100 economistas que firmó una solicitada. ¿100? 100 economistas. Ajá. El más conocido y prestigioso es Thomas Piketty. Esto salió publicado en The Guardian. Salió en The Guardian, ni más ni menos, es una solicitada que publican. Está Thomas Piketty, que escribió un libro que ha vendido pero a lo loco. Bestseller. Y que de alguna manera es como una reedición actualizada de los clásicos de la economía. Acá no hay que tener prejuicio ideológico. Desde La riqueza de las naciones de Adam Smith hasta El capital de Karl Marx describen cómo funciona la economía en su momento, y Thomas Piketty reactualiza esa tradición y te cuenta cómo funciona la economía ahora. También lo firmó, por ejemplo, José Antonio Campo, que fue ministro de Finanzas de Colombia, un país siempre alineado con Estados Unidos. Y lo que dicen es que si Javier Milei gana las elecciones podría haber, me causa mucha gracia, el más devastación en el corto plazo y caos social. Bueno, el de más devastación quiere decir que hay devastación de alguna manera, pero creen que si Milei es presidente esto podría ser peor. Es muy jugado, ¿eh? Es muy jugado. Muy jugado. 100 economistas concluyeron eso. Hubo una carta de economistas argentinos, que es una carta con economistas de renombre, de prestigio, algunos que han tenido muy buenos pasos por la gestión pública, por ejemplo, Diego Bocio, pero en este caso son 100 economistas internacionales que también han tenido éxitos profesionales, que hasta ahora Javier Milei, más allá de ser gerente financiero de Corporación América, no ha tenido ningún éxito profesional resonante. Déjame, Lucio, preguntarle a Adrián Sack qué repercusión tuvo esto. Bueno, a ver, en el caso del diario The Guardian, bueno, yo viví en Londres 7 años, es un diario que, bueno, se caracteriza justamente por reunir este tipo de opinión internacional. No es un diario de puertas adentro de Gran Bretaña, sino un diario que trata justamente de buscar consensos, sobre todo para su tipo de ideología que es más progresista, que Milei la tacharía ya de marxista, que es una de las cosas que dicen en uno de los artículos anteriores. Pero en este caso, lo que buscó justamente es una amalgama de distintas opiniones. Son en total 108 los firmantes, y bueno, se suma, digamos, al concierto, al consenso que hay, que es unánime contra Javier Milei, justamente por considerar su escasa tolerancia hacia, su escasa o nula tolerancia. Hoy salió un artículo en el Financial Times, te quería hablar de eso al respecto, todo aquel, digamos, que no esté alineado con un capitalismo libertario que es marxista o comunista, ¿no? Ya, si vos en Inglaterra decís que Keynes es comunista o marxista, claro, se matan de risa aproximadamente, fue un moderador del capitalismo, ¿no? Le quiero preguntar a Federico, porque en los últimos días, semanas, se lo vio poco a Milei, y cuando se lo vio más moderado. Esto de que tengo la posibilidad cercana de llegar al poder, ya no digo ni que voy a dinamitar el Banco Central y que todo va a tomar más tiempo. ¿Le sirve esto? ¿O ya es tarde? Hay que ver, ¿no? Digo, me parece que sí le sirve para buscar un electorado que, vamos a decirlo así, votó a Patricia, que es profundamente antiperonista, ¿no? Yo no lo categorizaría de centro, yo creo que el centro va por otro lado, pero digo, que odia el peronismo y que va a votar en base a lo que haya enfrente, con tal que no sea peronista, ya sea de la Rúa o Milei o Videla, él te va a votar la persona que no sea peronista, y esa persona dice, ah, bueno, está bien, se moderó, ahora llegó al poder, pero también ojo, porque él también puede perder por quienes lo votaron porque iba a ser el candidato anticasta. Claro. Porque digo, juntarte con la casta para ganar una elección es lo más casta que hay. Ajá. Entonces, o sea, eso hoy ya no sirve. Cuando ya no puede decir más, voy a terminar con la casta. Y hoy no puede hablar de eso, ¿no? Porque ya evidentemente su discurso de anticasta se vio, lo dejó de lado antes de llegar a la Casa Rosada. Claro. O sea, antes, el mismo día que pierde las elecciones, que saca 30%, él dejó sus ideas de lado para salir a buscar
a un nuevo electorado. Entonces, por lo menos antes los políticos nos mentían cuando gobernaban. Este ni siquiera llegó a gobernar y ya no está mintiendo. Ya le está diciendo a su propia base electoral que no va a cumplir con nada de lo que estaba hablando. Entonces, hay que ver cuánto le sale, ¿no?, lo neteado, por así decirlo. Digo, los que se le van porque ahora es casta y los que llegan porque ahora es casta. Federico, dicen que Córdoba es clave. Que ahí se puede definir parte de la elección, como la provincia de Buenos Aires, que si la provincia Massa saca más de 10 puntos, o sea, tiene 2 dígitos sobre Milei, es presidente, pero que Córdoba tiene que reforzar. ¿Crees lo mismo? Totalmente, es una elección muy ajustada. Digo, tuvimos 5 balotajes en la región después de la pandemia, solamente uno, que ese fue el de Chile, tuvo bastantes puntos de diferencia, pero todos los demás, digo, Lula contra Bolsonaro sacó 51% y Bolsonaro 49%. Entonces, el balotaje que se viene está muy ajustado. Para mí es más probable que Milei sea el próximo presidente y cada voto y cada persona va a contar para poder definir las elecciones. Seguro. A ver. En definitiva, eso es la democracia, ¿no? Digo, por más que no le gusta a Milei, termina pasando eso. ¿Que Milei, dijiste, termine siendo? Yo creo que lo más probable es que Milei sea el próximo presidente, sí. Bueno, a ver, vamos a ver un fragmento de lo que fue el debate entre los candidatos a vicepresidente. Estamos hablando de, bueno, lo que ocurrió ayer en TN, agradeciendo las imágenes, ¿no? Entre Villarroel y Rossi. El 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con 2 países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos. Bueno, pero tu gobierno, el gobierno que vos integrás con el kirchnerismo, se han llevado como el traste con medio planeta. Por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con una infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar realmente de las relaciones exteriores, seamos mínimamente sinceros. A ver, caracteres, formas, vehemencia, un Rossi más parecido a Massa y una Villarroel más parecido a Milei, ¿no? O aquel Milei, Federico. Sí, y que Victoria igual es mucha mejor debatiendo que Javier Milei para mí. A ver, ¿por qué? Victoria, y porque esto que va, bueno, vos te asociás con Cuba, es mucho mejor que meterse de lleno en la tontería que está hablando Milei de cortar con Brasil. Fíjate que, hace poquito el CONICET con el sector privado, con Bioceres, descubrió una semilla que es el trigo HB4, que es básicamente para plantar trigo y es más resistente a la sequía. Buenísimo, sector privado con sector público en la innovación, es lo que necesitamos para el siglo XXI. Eso, el gran encrucijada económica era que Brasil le acepte a Argentina esa patente de semilla para que pueda comercializar, pueda haber un comercio entre los 2 países. Va a implicar muchísimos dólares para la Argentina. ¿Y eso por qué se da? No, porque hay una buena relación y una buena relación política y le conviene a los 2 países. Esta idea de a mí me cae bien o me cae mal un presidente, no funciona así las relaciones internacionales. Por supuesto, no se puede no empatizar con nuestro principal socio, que es Brasil. Ahora, vuelvo, Adriana, a los Estados Unidos. ¿Van a seguir también por televisión lo que es el debate? ¿Por qué? Porque hoy el país, hasta el más chiquito, quien sea, que tenga un problema en la economía, retumba mundialmente. Argentina es un país importante para el mundo, más allá de su decaimiento en los últimos años. ¿Lo van a seguir por la tele el debate, Adriana, ya? Bueno, a ver, no lo van a transmitir, por supuesto, retransmitir en directo para aquí. Los argentinos sí lo vamos a estar viendo, nos juntaremos como siempre hacemos comiendo una pizza o algo a esa hora. Es un programa ya, ¿no? Claro. Juntarse para ver el debate, pero sí acá, a ver, le dan mucha importancia a quién va a liderar la nación, que es la segunda economía más importante de Sudamérica. Así es como lo ven. Más allá, como bien decías vos, de la contracción de la economía, de su decaimiento, y de ver realmente qué es lo que depara la lucha entre 2 candidatos que, bueno, digamos, hoy el Financial Times no fue bueno con ninguno de los 2. Hubo un artículo muy extenso. Esto no es tan habitual antes de una elección argentina, ¿no? Hacer algo, una cobertura de este tamaño.
Lo que pudimos ver hoy, por ejemplo, en este artículo, es que, bueno, vos te das cuenta que hablaban del antiperonismo en general. Fuera de Argentina, prácticamente toda la prensa del mundo, salvo algunos sectores progresistas, son fuertemente antiperonistas. Pero definitivamente todos son anti-Milei. Antes miraban con cierta simpatía a Patricia Bullrich porque lo veían como una opción de mercado moderada. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Hay como una contradicción en el artículo del Financial Times de hoy que habla del partido peronista de centro-izquierda de Massa con alguien que es pro-mercado como Massa, ¿no? Y lo diferencia profundamente, o sea, les preocupa el contexto actual del actual gobierno, pero lo contraponen con Milei, ¿sabes? Que es alguien absolutamente desconocido. Sí. ¿Sabés qué pasó, Adrián? Lo digo a Federico, ¿no? Para ver que me responda. Acá todos ponderaban que inexorablemente Juntos por el Cambio iba a llegar al balotaje. Y ahí es donde patearon el hormiguero los votantes. Porque ya sea o con Massa o con Milei, Juntos por el Cambio llegaba. El año pasado Larreta era ya casi presidente, a mitad de año era Patricia, en las PASO se cayeron, en la primera vuelta como un piano y hoy no están. ¿Pensás lo mismo, Federico? ¿Que eso fue lo que removió todo? Totalmente, yo creo que lo que hace un año le preguntabas a cualquier persona quién iba a ser el próximo presidente y era Larreta, ¿no? Absolutamente. Entonces, que Patricia le haya ganado la interna desequilibró completamente el escenario político. Yo creo que si Larreta hubiera ganado la interna en las PASO, lo más probable es que iba a entrar Larreta en el balotaje y que iba a poder ganar. Y ahí está el gran problema, porque hubo un voto que lo que antes se calculaba como moderado, racional, etcétera, al final terminó no siendo tan grande, porque sin lugar a dudas que en las PASO de Juntos por el Cambio, el voto moderado, racional, que se maneja por experiencia, gestión, etcétera, era Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Patricia Bullrich era el discurso anti-kirchnerismo, que es un discurso emocional, así como el kirchnerismo, ¿no? Digo, la contraparte del kirchnerismo es el anti-kirchnerismo que se rige a partir de las emociones, del rechazo del otro. Exactamente. Bueno, ahí ganó Juntos por el Cambio. Y por eso te digo que para mí Milei tiene grandes chances de ser presidente. Porque ese 17% de las PASO que votó a Patricia Bullrich, que no era la mejor candidata racional, moderada, etcétera, en su interna, sacó muchos votos. Sacó 4 millones de votos. Y si se suman a los 8 millones de votos que sacó Milei en las últimas elecciones, te da un 12 millones de votos. Es una elección profundamente peleada. Y ese voto no peronista que no quiere a Milei y que incluso votaría a Massa en caso de que pero vea Fede, como un riesgo, no sé si se va a ir. ¿No le das una chance a Massa de que en el balotaje la pelee y pueda arañar los puntos que necesita para ir en el voto a voto final? Yo creo que sí, digo, Massa tiene chance de ser el próximo presidente, pero lo va a terminar definiendo el electorado no peronista, si lo va y lo vota. Digo, quienes valoramos la democracia, si vamos a decir, che, bueno, a mí Massa no me gusta tanto, pero lo voy a votar porque Milei es un retroceso a la democracia. Acá está diciendo algo importante como joven. La condición valorativa de la democracia que vivimos y que por supuesto sostenemos hace 40 años, ¿es un criterio que vos ves en peligro si gana Milei? Totalmente. Yo creo que el balotaje es si continuamos con la política que tiene un montón de errores, que tiene un montón de cosas que mejorar, que tiene una dirigencia política se tiene que jubilar e irse a la casa, pues ya ha hecho mucho daño en la Argentina, pero que sigue creyendo en la democracia, pero que va a reconocer las elecciones, pero que no reivindica a quienes secuestraron, violaron y torturaron mujeres, niños y los tiraron en el medio del río. Entonces, hay un límite. El balotaje no es Milei Massa, ¿no? Eso es lo que no es peronismo o antiperonismo. Eso tiene que quedar muy claro. Porque la brecha peronismo-no peronismo se rompió cuando Milei saca el 30% de los votos con un discurso que no era antiperonista y que no era peronista, que era otra cosa. Entonces ahí se rompió la grieta. Y si nos guiamos por esa grieta, vamos a volver al pasado, porque Milei es volver a la grieta. Milei es volver a el que piensa diferente, hay que destruirlo, hay que odiarlo. Y ya se empiezan a ver, digo, ayer sacaron del tren a una persona que estaba hablando sobre Massa. Niveles de violencia política que ya habíamos abandonado con la vuelta a la democracia. Federico, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Lo mismo que...